Ventila tu casa, oficina, auto, ventila el taxi, el colectivo. Ventilar reduce el riesgo de contagio de COVID. Hacelo siempre. Rosario se cuida. Municipalidad de Rosario. Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Un gusto verlos nuevamente. Muchas caritas conocidas por ahí. Mi nombre es Matías, soy el profe Mati. Estoy junto a mi compañero y amigo Nicolás Alfonso. Bueno, en la clase de hoy, como verán, lleva un título diferente al de ajedrez en 3 pasos que veníamos trabajando y nos habíamos visto la última vez con finales. Hoy vamos a hablar un poquito de algunas partidas, una partida de ajedrez específicamente, y el contexto histórico en el que se da, al igual que el contexto histórico que va formando al ajedrez rosarino de alguna manera. Hemos elegido una partida de también un colega, el único gran maestro que hay en Rosario actualmente, Nico, ¿no? Tal cual, el gran maestro internacional Martín Lorenzini. Y para ponernos en tema y hablar un poco de lo que es la historia de nuestro ajedrez en la ciudad de Rosario, podemos decir que la Asociación Rosarina de Ajedrez se funda, habla del año 1959, 7 de julio, en una asamblea donde participaron 6 clubes de la ciudad con el objetivo de aunar una institución y a los ajedrecistas. No sé si muchos de los que están habrían nacido en 1959. Me parece por las caritas que vemos. Veo caras jóvenes. Donde, bueno, comienza con ese objetivo la historia de nuestro ajedrez rosarino. Sí, para que se den una idea en el marco de qué estaba pasando a nivel mundial en el ajedrez, bueno, en 1960 se batían Mikhail Tal y Mikhail Botvinnik en duelo por el título mundial. En la Argentina, en el año 1959, 1960, bueno, digamos, estaban pasando muchas cosas. Era la época de oro del ajedrez argentino. Hacía muy poquito había salido campeón Pano, campeón juvenil, mundial, y bueno, Bieliki también en 1959 había salido campeón, así que era como el auge del ajedrez argentino, y bueno, y Rosario no se quería quedar atrás y por eso se institucionaliza un poquito el ajedrez en Rosario. La historia sigue, ¿no? Sigue por un montón de tiempo, y así se van formando diferentes campeones en la ciudad, y esos campeones van obteniendo diferentes títulos, ¿sí? que da el ajedrez. Hay varios títulos muy puntuales, ¿no? que se consiguen en ajedrez. En el ajedrez tenemos distintos títulos que dan cierta categoría al jugador. El primer título, de menor a mayor, por así decirlo y que quede claro, es el título de candidato a maestro, que para obtenerlo, por ejemplo, podemos llegar a obtener al menos 2.200 puntos de elo. Una pregunta, Nico, con respecto a eso. ¿Es algo fácil de obtener, digamos? ¿Juego un torneo, lo gano y ya soy candidato a maestro? No, tiene que tener ciertos requisitos, llegar a la norma o al título más importante, que es el de Gran Maestro Internacional. Para llegar a esa norma tan importante, que es un recorrido a largo plazo, obviamente, se deben tener en cuenta varios factores. Uno de ellos es tener al menos 2.500 puntos de elo. Elo es la puntuación por la cual se mide la fuerza de un jugador de ajedrez. Tal cual, se mide la fuerza, hace referencia a Elo al origen, al inventor de ese método matemático, que es Arpad Elo, es un físico estadounidense de origen húngaro, que da cierta calificación relativa de acuerdo a las fuerzas de los jugadores. Y como les decía, para lograr la norma de Gran Maestro Internacional, los requisitos son al menos 2.500 puntos de elo, jugar un torneo de al menos 9 partidas, y en ese torneo debo jugar con jugadores que tengan 3 banderas, o sea, de distintas distintas nacionalidades. Tal cual, dentro de ese mismo torneo, la mitad de jugadores tienen que ser titulados y un tercio deben ser GM.
O sea que es una larga carrera. Una Por eso hay larga tan carrera. pocos, ¿no? Yo leía el otro día, había 600 millones de jugadores de ajedrez, aficionados al ajedrez en el mundo. Pero ¿Qué fíjate- cantidad son grandes Pero maestros? fíjate que el porcentaje de los federados, solo el 0,3% de los jugadores federados logran llegar a esta gran norma maestro. tan importante de gran maestro internacional. Por eso es un honor, un orgullo poder contar actualmente con Martín Lorenzini en nuestra ciudad, que nos brinda tanto conocimiento y su Tanto experiencia. prestigio, ¿no? Yo digo que más allá de ser gran maestro, lo importante de Martín es que él también brinda su tiempo y es parte del programa municipal de ajedrez por medio de la Escuela Interdistrital de Entrenamiento Intensivo. Es el último eslabón por los cuales nuestros niños, niñas, adolescentes pueden ir aprendiendo desde la escuela las nociones básicas o en los talleres municipales las nociones básicas y luego pasar a los clubes y luego pasar a la Escuela Interdistrital y luego pasar a entrenar con Martín, que es formador ya de otro tipo de maestros FIDE, ¿no? Tal Hay algunos cual, más en Rosario. El caso de Francisco Muñoz, Nino Di Gianantonio, que como vos decía, es el último eslabón para llegar al jugador más avanzado que tenemos en este caso juvenil de la ciudad de Rosario, pasando por la Escuela Interdistrital de Entrenamiento Intensivo, coordinada por el profesor Fernando Martínez Dor y su gran equipo de trabajo, a la cabeza con Cristian Sanuesa. Con también. psicólogo deportivo también, muy, muy completa, una estructura muy, muy linda que se forma. Bueno, si te parece, Nico, vamos a la partida ya y seguimos hablando un poquito sobre la partida que va pasando. Una partida que, si no recuerdo mal, se juega después que Martín Lorenzini sale campeón argentino y después de que nos representa olímpicamente. ¿Es así o estoy confundido? Sí, tal cual, para hacer un recuento breve de lo que es la historia ajedrecista de Martín Lorenzini. Recordemos, nace en la ciudad de Buenos Aires en el año 75. Sus inicios ajedrecísticos se dan en el círculo del Club Torre Blanca de Buenos Aires y a los 16 años se muda a la ciudad de Rosario, donde sigue impartiendo el juego en el Club Rosarino y más precisamente en el Centro Progresista. Luego, por cuestiones personales, radica en Europa, llegando al año 2000 ya dedicándose específicamente al ajedrez de alta competencia, por así decirlo. Esto es importante y marca también un poquito esto que necesitamos o necesitan los ajedrecistas rosarinos, de que haya competencias, de que se estimule de diferentes partes, ya sea del Estado, de los ámbitos privados, la competencia, porque muchos se tienen que ir afuera a poder progresar, ¿no? O bueno, como muy cerca a Buenos Aires. Entonces, bueno, hay una intención desde hace algunos años de la Asociación Rosarina de generar torneos de cierto nivel como para poder darle normas a las distintas promesas y que ellos no se tengan que ir de Rosario para poder lograr lo que Martín tuvo que ir a buscar a Europa, digamos, ¿no? Tal cual, tener ese roce con los mejores jugadores del mundo, ¿no? Así que esa experiencia que hoy podemos tener con Martín como docente acá en la ciudad. Bueno, arrancamos. Entonces esta partida será en el marco de un campeonato rosarino y la va a jugar Martín Lorenzini de Blancas contra José Paganini, que también es docente del programa. Paganini también docente del programa municipal de ajedrez. ¿Y por qué seleccionamos en este caso esta partida? Como veníamos trabajando anteriormente, el ajedrez en 3 pasos, ¿sí? Las 3 fases que tenemos en una partida de ajedrez, lo que era la apertura, el mediojuego y el final, sigue cierto hilo, ya que vamos a trabajar sobre una apertura de carácter abierto, ¿no? Recordemos que 4 de 5 nos daba, digamos, paso a aperturas de carácter abierto. Recordamos que en este tipo de aperturas se buscaban ataques rápidos, rupturas centrales rápidas, y era un juego muy, muy activo el que tenían que desarrollar tanto las negras como las blancas. Tal cual, desarrolla la imaginación combativa, donde no hay bloqueo de peones que interrumpan la acción de tanto mis piezas menores como mayores, como para ir recordando algunos de los conceptos de lo que era la apertura. Siempre debemos pensar en los 3 objetivos principales, que eran desarrollar las piezas, tratar de dominar el centro del tablero y darle seguridad a nuestro rey. Bien, hasta acá hemos dominado el centro del tablero con los peones. Ha salido el caballo de F3. En defensa del peón D5 que estaba amenazado, ha salido el caballo de C6. Estamos en una posición típica que da
da paso a esta apertura que se llama apertura italiana, ¿no? Y que tiene diferentes formas de defenderse por parte del negro. Tal cual, siempre decimos que las primeras jugadas que las blancas realizan abren lo que llamamos apertura y las respuestas temáticas que emplean las negras se le llaman defensas. En este caso, la apertura italiana tiene como objetivo, como decíamos, desarrollar rápidamente las piezas. Fíjense que se desarrolla el alfil, en este caso a la casilla C4, donde ya está mirando el punto o tocando el punto F7, que era el peón más débil del tablero, ya que solo lo defiende el rey. El talón de Aquiles habían dicho. El talón de Aquiles habían dicho algunos alumnos, y obviamente me da paso al enroque si es necesario realizar. Bueno, hay dos formas de responder generalmente, o las más típicas, ¿no? Por parte del negro, que son con alfil C5 o con caballo F6, como bien nos marca en las flechitas en el tablero. Acá, bueno, José elige jugar con alfil C5, que quizás sea una de las líneas más activas también, ¿no? Ya proponiendo un ataque en F2. Bien, nuevamente el negro en este caso desarrolla el alfil C5, lo que da pie a la variante yucopiano. Toca F2, perdón, mirando el punto también más débil del blanco, pero también me da opciones para el blanco, donde puede ser jugar diferentes líneas, digamos, ¿no? Sorprendido, tal cual. Fíjense que con alfil C5 el blanco puede responder B4, el llamado... Sí, hay líneas muy bonitas con B4 que son muy agresivas y son lindas de jugar en la parte táctica, digamos, si estamos tratando de agudizar nuestra visión táctica, de empezar a generar estos ataques que le dan la belleza al ajedrez por alguna forma. Bueno, se recomienda jugar este tipo de gambitos. Y vivenciar las partidas abiertas y gran dinamismo. También se puede jugar D4, ¿sí? Un rápido desarrollo del alfil de casillas negras. Y en este caso, Martín juega C3. Uno de los objetivos es utilizar al peón de pivot para jugar rápidamente D4 y obtener el centro del tablero. La jugada C3 también es flexible porque me da salida por la diagonal D1 a 4 de mi dama blanca. Entonces es una jugada elástica, como decimos, por las opciones que me da. Tiene varios propósitos, digamos, por decirlo de una forma, y recordemos que mientras más propósitos tengan nuestras jugadas, nuestro rival se va a ver en ocasión mucho más complicado para definir nuestros planes. Sabemos que mientras más escondamos nuestros planes, más oportunidades de sorprender al rival tenemos. Así que bueno, bienvenida a C3 como jugada posible de ruptura. Bueno, el negro va a jugar D6, una de las líneas más sólidas también, dándole vida a su alfil de casillas blancas. Fíjense que si bien el negro todavía tiene dos piezas en la fila 8, las dos están aptas ya para salir a jugar. Después veremos dónde se van ubicando, también hay diferentes formas de jugar con esas piezas, pero lo cierto es que el negro acá no está rehusando a la lucha y es una decisión muy valiente ya que está jugando contra un gran maestro, ¿no? Siempre pensemos en el contexto donde, en este caso, Martín Lorenzini, gran maestro, hay una diferencia de elo importante entre él y, en este caso, José Paganini, y eso a la hora de la preparación muchas veces juega, ¿sí? Tanto puede ser a favor o en contra, porque a veces uno se puede relajar, pero bueno, siempre... Es importante eso de la preparación que decís, Nico, ya que por ahí el público en general cree que cuando hay un torneo de ajedrez el jugador va, se sienta y juega directamente. Y no hay nada más lejano a eso, ¿no? Cuando uno juega un torneo, lo que generalmente se hace, lo que generalmente pasa, es que el jugador estudia a su rival, trata de ver partidas de su rival, ver qué juega, cuál es su estilo, si es un estilo agresivo, un estilo defensivo. Es decir, ya se conocen previamente y luego, bueno, tratan de volcar sus preparaciones o la partida que han preparado dentro del tablero con todas las vicisitudes que puede haber dentro del tablero, ¿no? Porque por ahí a último momento me cambian de variante y toda la preparación que tengo no me sirvió demasiado, pero siempre está bueno preparar las partidas, ¿no? Sobre todo el efecto sorpresa, ¿no? Acá... Bueno. Es muy importante. Como decíamos, acá, bueno, José jugó D6. Las variantes principales acá para el negro podían ser caballo F6. Volvemos atrás, ¿eh? Volvemos una atrás, por favor. Una más. Acá podría jugar también caballo F6. Se puede jugar de manera natural, ¿sí? Con una idea de desarrollar su caballo a una casilla natural, tocando el punto E4.
¿sí? Una jugada activa. Y la otra opción que tiene es dama E7, con la idea de preservar su peón central en E5 ante el eventual D4 del blanco. Quizás la jugada que emplea José de D6, en este caso, podemos llamarla un poco más pasiva, ya que estaría renunciando en principio a jugar D5, que es un golpe muy importante que deben tratar de dar las negras, ¿sí? Para la disputa del centro del tablero, y al mismo tiempo le permite obtener el centro blanco sin una lucha tan activa. Bien, acá, bueno, Martín va a aprovechar esto, ¿no? Como que le da el pie a tomar el centro y va a jugar D4, una ruptura central inmediata. Quizá en las clases anteriores, como reglas generales, habíamos dispuesto que primero dominábamos el centro con peones, luego desarrollábamos las piezas, luego le dábamos seguridad al rey y recién después generábamos una ruptura central o tratábamos de agredir el centro rival. Fíjense que acá todavía el rey no está enrocado, podríamos decir que no estamos entrando en una fase de medio juego. Sin embargo, el estudio de estas aperturas por muchos años nos han dicho que es posible jugar D4 y romper el centro en este momento, ¿no? Tal cual, y bueno, es así como se desarrolla. Y acá las negras deben tomar una decisión, ¿sí? Se genera la tensión central, ¿sí? Era cuando se produce la opción de que un peón pueda capturar al otro. Y de las tensiones centrales se puede salir, recordemos, las dos pautas principales. Una era cambiando o avanzando, era la otra opción. En este caso... No está la opción de avanzar por parte de las negras, ¿no? Lo que sí estamos viendo que aparte de amenazarnos el peón central, nos están amenazando un alfil. O sea que quizá rehusar también podría ser retirar el alfil en este caso. Tal cual, sí, en este caso. Rehusar el cambio en el centro. Que creo que es lo que sucede luego, ¿no? Se define primero la tensión, José, tomando el peón de D4. Queda planteado un centro clásico, por decirlo de una forma, y ahora el alfil se tiene que retirar. En donde hay varias casillas también para retirarse, ¿no? Bien, y ahí mencionaste y marcaste con verde el tema del centro clásico. Y eso es muy importante en una partida de ajedrez por el tema de los principios. ¿Y recordamos, sí, había varias variables que eran importantes, ¿no? Una de ellas era el tiempo, el otro era el material, y este centro clásico, ¿qué nos da precisamente? Me da espacio, ¿sí? El centro clásico es cuando tengo dos peones en cuarta fila, peones centrales en cuarta fila, en este caso E4 y D4, y peones negros en sexta fila. Lo que me da el centro clásico es, como decíamos, ese espacio, ¿sí? Y la fuerza reside en el dinamismo que pueden tener en relevar a las piezas negras a retroceder, al mismo tiempo que voy avanzando y gano espacio. A favor, debo tratar de ubicar mis piezas, en este caso blancas, defendiendo esos peones centrales, ¿sí? Y avanzarlo cuando considere que estamos en buenas condiciones. El que lucha contra un centro clásico, recordemos que tiene que tratar de eliminar alguno de esos dos peones por medio de la ruptura de alguno de los peones laterales de C o F, siempre lo mencionamos, se tiene que dar en buenas condiciones. Y si no puedo romper, tratar de bloquear o avanzar, hacer avanzar algunos de esos peones para bloquearlos, ¿sí? Y obviamente disputar el espacio en el tablero. Bien, bueno, decíamos que el alfil se tiene que retirar porque está amenazado. Tiene quizá dos casillas posibles, ¿no? Más allá que son tres, pero obviamente a tres no lo vamos a llevar. Y tampoco querríamos comernos el peón central con el alfil, ya que tiene dos defensores y pasaría a tener solo... dos atacantes, perdón, y pasaría a tener solo un defensor. Así que mejor retirarlo. Las dos casillas posibles parecen B4 y B6. En este caso, José opta por retirarlo a B6. Aunque hay muchas líneas que juegan con B4 y se apoyan en una futura salida del caballo para presionar sobre la casilla de 4. Bueno, me gustaría en este punto, Nico, hacer participar a los escuchas, ¿no? Y preguntarles cuáles serían las posibles jugadas, digamos que buenas o positivas para el blanco en este momento. ¿Qué elegirían jugar con blancas? A ver si alguno me quiere decir cuáles podrían ser las posibles jugadas que hagan los blancos en este momento. Recuerden que pueden activar sus micrófonos.
que están desactivados en este momento. Y por medio... A ver, ahí me dicen algo, escucho. ¿Puede ser enroque, dijeron? Bien, ¿quién me está hablando? ¿Leonel? Bárbaro, Leonel. Bueno, creo que enroque es una jugada posible, ¿no? Porque está dentro del contexto de las pautas que tenemos que tratar de seguir en la apertura. Siempre darle seguridad al rey es una buena idea, sobre todo si estamos pensando en después atacar, ¿no? Primero el rey seguro, después ataco. Bueno, enroque la considero, me gusta como jugada. Otra opción, recuerden que siempre está bueno poder evaluar entre un par de opciones antes de decidir, ¿no? Sacar el caballo, desarrollar el caballo. ¿Y por qué caballo? G5 habrá querido decir. Ah, ustedes me dicen... G5. Bueno, esa jugadita tendría un pequeño problemita porque rompería con alguna de las pautas básicas de la apertura, que es no mover varias veces la misma pieza en la apertura, Nico, ¿no? Fíjate Sí, que este caballo ya salió a jugar y tenemos otro que está queriendo salir a jugar y no puede. Todavía no puede, sí, lo ideal es siempre en la apertura, hasta completar el desarrollo, es mover una pieza distinta en cada jugada. Entonces, ¿qué? ¿Perdón? Más fuerte. ¿E5 escuché o D5? E5, bueno, podría ser una jugada de 5 también. Sí, puede estar en el contexto. No sé si ahora en este momento, ya que... bueno, ¿qué me dice? ¿Podés jugar E5? ¿Por qué? Porque el rey negro está en el centro y yo cuando el rey contrario está en el centro quiero abrir líneas, ¿no? Para atacarlo. Pero tengo un pequeño problema. Digamos que los libros, la teoría, los que saben, digamos, me dicen que no debo abrir el centro hasta que mi rey esté seguro y hasta que no haya terminado el desarrollo. Y vemos que en la primera línea blanca todavía hay 2 soldados durmiendo que querría sacar a jugar. Bueno, sacar el caballo podría ser una buena idea, ¿sí? Sacar el caballo podría ser una buena idea. Bueno, vamos a ver qué hizo Martín entonces, sí, ¿no? Porque tenemos varias jugadas postuladas. Vamos a ver quién está pensando en este momento como un gran maestro. Un gran maestro. ¿Qué jugó Martín? Me jugó peón H3. Y bueno, y acá vemos la diferencia H3. De cómo piensan los grandes maestros al común de nosotros, ¿no? ¿Por qué juega H3, Nico Martín? Bien, en este caso quizás podríamos pensar que... le estaría molestando el alfil en G4 con la clavada relativa sobre el caballo de F3, al mismo tiempo que prepara un aire en un futuro enroque corto, siempre tratando de pensar en las debilidades de octava o primera fila. Entonces quizás antes de desarrollar caballo C3, que parecían buenas jugadas, enroque corto también, parecía buena. Trata de evitar quizás... que se active ese alfil a una casilla que me podría molestar un poco. Exactamente. O sea que el maestro trata de prevenir antes que tener que curar, digamos. No se trata de anticipar a los posibles ataques del rival. Por ahí veía que Karen decía jugar alfil G5 para amenazar la dama. Bueno, puede ser una jugada, sobre todo si quisiera debilitar de alguna forma la estructura de peones enemigos. Digamos que también es una pieza que puede ser echada fácilmente, el alfil en G5, y no recomendamos colocar piezas donde nos echen fácilmente porque se podría transformar en una pérdida de tiempo. Bueno, H3, alfil D7, esta es una jugada de desarrollo bastante pasiva, ¿no? Vemos que no trata de ocupar espacio, sino que trata de desarrollar esperando, a la espera. Tal cual, y pensemos que ese H3 también... le restringe las funciones al alfil de casillas blancas porque no tenía buena ubicación, no estaba cómodo. De acá la importancia del centro clásico y la ventaja de espacio. Fíjense como que el blanco desarrolla cada movimiento de manera natural, mientras que las negras son jugadas un tanto más rebuscadas, con poco espacio, ¿sí? Entonces hay que maniobrar un poquito ahí. En el caso de jugar alfil E6... Y un eventual cambio, sí, se podrían generar algunas debilidades o también el tema táctico del D5, que tampoco lo puedo hacer con el doblete. Esto es interesante como tema táctico, ¿no? Si alfil es 6, bueno, hay un peón avanza y me están tocando el caballo y el alfil y estoy ganando una pieza en la apertura, que es un regalo que nunca habría que desaprovechar, ¿bien? Entonces, bueno, el negro decimos continúa con alfil de 7 y ahora sí se viene caballo C3, o sea que el que dijo caballo C3, felicitaciones porque estuvo cerca, aunque también creo que el que dijo enroque estuvo cerca, ¿no? Porque ahí hacen el enroque las blancas, o sea que bueno, estamos jugando con las mismas ideas, quizá algunos detalles que marquen la diferencia, pero las ideas básicas son las mismas. Tal cual, y completando
tratando de seguir y cumpliendo el desarrollo. El desarrollo. Bueno, ¿por qué me saca el caballo a E7, el negro, en vez de a F6, que sería la casilla natural? Bien, acá a ver si nos pueden responder. ¿Por qué caballo E7 y no caballo F6, que sería la jugada natural, en este caso del caballo negro? A ver, ¿quién se anima a decirnos por qué? Sí. Bueno, yo cuando estaba hablando, bueno, yo no lo escuché, no sé qué le preguntaba, ¿no? Porque después me escuché, o sea, no sé qué pasó. Bueno, habría que tratar de volver a engancharse desde este momento de la partida, ¿sí? La pregunta concreta es, ¿por qué el negro ha desarrollado su caballo por E7 y no por F6? Y ahí, bueno, me están respondiendo, ¿no, Nico? Muy bien. Ahí dice Nicolás Diglietti, por un posible peón E5. Y eso está bueno porque imagínense ante un caballo F6, ¿qué daño estaría haciendo un peón en E5? ¿Qué daño estaría haciendo? Bien, ahí sí es la importancia del tiempo. Fíjense que 2 jugadas atrás, donde el rey blanco estaba en el centro del tablero, decíamos no abramos líneas hasta que no le demos seguridad. Entonces, en este momento, al jugar caballo F6, tengo el rey enrocado de blancas, sí voy a seguir con esos principios estratégicos de voy a abrir líneas ya que el rey negro se encuentra en el centro del tablero y los cambios me van a favorecer para las piezas blancas. Excelente. Bueno, bien ahí, Nico. Bien ahí, Karen, también, que aportó que nos podemos expandir en el centro de esa forma con más facilidad. ¿O ese es el motivo? Y además, luego de los cambios, el caballo de F6 prácticamente tendría que volver a su posición inicial o H7 porque no tendría casillas. Movimientos. Todo se debe a la ventaja de espacio. Otra jugada difícil, ¿no? A3, ¿o te parece otra jugada preventiva? Quizá con ganas de generar un avance en el flanco dama, ya que, bueno, en este momento los grandes maestros también se fijan mucho, como decimos nosotros, en las estructuras de peones, y vemos que por el flanco dama el blanco solo tiene 2 peones, mientras que el negro tendría 4. A esto lo llamamos ataque de minorías, si se quiere, ¿no? O está preparando en un futuro un ataque de minorías. Tal cual, expandirse con el ataque de minorías, ¿sí? Siempre hablando de en el flanco de dama, ¿sí? Tenemos 2 peones contra 3, ¿sí? Siempre que busco el ataque de minorías, la idea es romper esa estructura sana, podríamos decir, para seguir generando debilidades en el contrario. Bueno, vamos a avanzar, que nos queda poquito tiempo, Nico. Vamos a tratar de ir buscando definición, ¿no? Por un lado, el blanco que se expande por el flanco dama, el negro que trata de darle un aire a su alfil para que se refugie en la casilla A7, mientras que el blanco sigue desarrollando sus piezas, manteniendo ese centro clásico, reforzándolo y tratando de ubicar sus piezas en mejores posiciones. Bueno, ese caballo no tenía mucha vida tampoco en E7, ¿no? Por eso es que caballo G6 se hace necesaria. Tal cual, y como decimos, no tengo espacio, pero de a poco empiezo a maniobrar para ir dándome un poco de aire, ¿sí? Entonces, siempre pensemos en el plan general, estratégico. A falta de espacio, siempre los cambios van a ser favorables, ¿sí? Al que se encuentra un tanto atado. Es por eso que quizás busca maniobrar para empezar a generar algún cambio que le dé un poco más de espacio y comodidad en el tablero. Y sobre todo, quizá tratar de forjar alguna ruptura central en algún momento, porque si no el blanco se nos va a venir encima, ¿no? Bien. Torre C1, bueno, jugada natural también. Jugada natural, ubicamos a la torre en una columna semiabierta y ya que salimos o terminamos la apertura, la primera fase del juego, entraríamos ya en lo que sería el medio juego. Y siempre recordando los conceptos que se trabajaron en clases anteriores, debo tratar de analizar la posición para seguir con mis planes. ¿Cómo valoro, cómo analizo una posición tomando en cuenta los 4 factores? Seguridad del rey, material, disposición de piezas y si hay algún elemento táctico a realizar. Alguna amenaza directa. Acá yo creo que, bueno, que lo que está buscando el blanco ya es aprovechar esa columna semiabierta, en donde puede quedar un posible peón retrasado en C7, y bueno, tratar de disponer sus piezas donde tienen más espacio, ¿no? Bueno, el negro parece estar leyéndole la mente al blanco en este caso, se ve que han hecho su tarea tanto José como Martín. El blanco empieza a retirar sus piezas de la columna C para ver si puede generar ese posible ataque. Bueno, y acá una jugada que se entiende desde el punto de vista de aflojar la presión, ¿no? Parecería que el negro estaba cada vez con menos espacio y como dijo bien Nico recién, cuando no tengo espacio, cuando estoy apretado,
tendría que intentar cambiar piezas. Tal cual, y es lo que busca con esta jugada caballo H4, que no parecería una jugada estética o natural, pero va con ese objetivo, ¿no? Oculta una intención táctica, ¿no? Que es caballo por caballo, si dama por caballo, este peoncito está quedando con un solo defensor mientras tiene 2 atacantes. O sea que estaba ofreciendo un cambio, pero con intenciones atrás, ¿no? Hay posiciones donde se da este tipo de jugadas, o cuando ingresa el alfil en G4 y busca el cambio por F3, y la posición blanca es en falange, o sea que en lugar de tener el peón en H3, se ubica en H2, donde el blanco, ¿sí?, toma del peón G para abrir la columna G y generar un ataque su sobre el rey negro. y mete su torre en G1 y que la torre En este ataque. caso no se da esa posibilidad por una cuestión táctica de que el alfil está tocando H3 y si tomo de G obviamente se derrumbaría la posición blanca. Bien, está quedando muy poquito tiempo ya. Vamos a avanzarlo y un vamos a ir a poco, avanzar, así podemos ver que en cómo sí, bueno, continúa. pasó más o menos algo así, ¿no? Y vieron que el blanco, que es Martín Lorenzini, gran maestro, se ha colgado un peón, parece. Pero bueno, lo que veníamos hablando con Nico, José está haciendo un gran trabajo, pero vamos a ver que la partida se va dando, van pasando muchas cosas, hay avances de peones, movimientos de piezas, motivos tácticos, ¿no? Trabajando sobre las clavadas de las piezas enemigas. Y José está haciendo una gran partida, pero al final se me desconcentra. Y vamos a ir al final, Nico, porque si no, no lo vamos a poder mostrar, me parece, ¿no? Sí, que no vamos a fíjense llegar. que de a poco el negro, en este caso José, se ha podido acomodar, desarrolló, generó cambios y quedó en una posición bastante buena, ¿no? Bastante buena, tiene peones de más, tiene un peón pasado, las piezas blancas que se están reubicando, las negras también. Pero fíjense que la presión de seguramente tener poco tiempo y estar jugando contra un gran maestro lo va a empezar a hacer a cometer errores. Bueno, primero se rompe la estructura de peones, el blanco aprovecha para intentar ganar algún peoncito o recuperar algún peoncito y el error se va a ir dando acá en este momento en donde ya la tensión es máxima, hay poquitas piezas, hay que calcular mucho, aunque intenta coronar con un peón, el blanco se las rebusca para detenerlo y provocar el error. Esto ya está entrando en etapas finales, en donde hay muchísima presión, queda poco tiempo, y quiero que veamos que el negro estaba casi ganado, ¿no? De hecho, si ponen un módulo acá les va a dar ganada la partida prácticamente, y miren lo que pasa, se va a colgar una pieza y avanzamos acá, ¿no? Y ahí es donde se cuelga la pieza y abandona el negro. Juega con la intención de atacar en G2, pero se olvida que el rey y el caballo están en la misma columna, torre, jaque. Y a veces nos colgamos. eso es lo que juega el tema del factor psicológico y la presión y enfrentarme a un jugador de tanta categoría que siempre pensamos que hace la mejor. Y bueno, Y a veces no. por momentos, bueno, hemos visto una partida donde Hubo errores de ambas partes. No se jugó de manera tan precisa por algunos momentos, pero en este caso la experiencia fue más, digamos, y obtiene la victoria, que en este caso fue la penúltima partida y ya sacaba Martín en este caso en el año 2013 un nuevo punto de campeonato, ventaja, un nuevo campeonato rosarino, ¿no? y un nuevo bicampeonato rosarino para Martín Lorenzini. Así que bueno, desde nuestra humildad esperemos Poder haber sido instructivos más que nada y bueno, también comentarles que estamos prontos a volver a la presencialidad. De hecho, dentro de muy poquito, en agosto, va a haber un encuentro en la Plaza Montenegro, así que esténse atentos porque nos vamos a estar viendo seguramente ahí. Ahí llamar a cada uno de los distritos para preguntar si vuelven las clases, hablar con coordinadores de ajedrez para preguntar dónde pueden seguir avanzando y tomando clases en el programa municipal de ajedrez. Bueno, nos vemos el viernes que viene, entonces, si no recuerdo mal, con una partida de Capablanca. Van a estar Carlos y Juanpi trabajando Capablanca y un poco los finales, ¿sí? Nos estamos despidiendo, muchas gracias por estar, muchas gracias por tomarse el tiempo y espero que les haya servido. Saludos para todos, muchas gracias.